Que la paz y la gracia del Señor sobreabunde sobre la iglesia de Cristo aquí congregada en esta tarde, ya noche, y que el reino de Dios siga siendo expandido en esta provincia de Azua, en edificación de la iglesia y en salvación del hombre pecador. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Damos gloria a Dios por todo lo que ha estado haciendo en todo el trayecto de esta actividad, y en esta noche lo que ha venido estableciendo por la intervención que acabamos de presenciar todos, en la cual hemos sido bendecidos. Agradezco al Señor la oportunidad de estar entre ustedes y poder colaborar en lo que Dios está trabajando por medio de esta actividad. Bendecido año 2020 para cada uno. Amén. Aleluya. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas para los que deseen buscar esta cita bíblica. Libro de Lucas, capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, quiero que escuche muy bien de aquí en adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, amén. Haga esta declaración conmigo: Señor, yo creo a tu palabra y dispongo mi corazón en obediencia para recibirla, y que el fruto de tu propósito sea conmigo. Amén, amén. Cuando leemos los capítulos anteriores al capítulo 5 que he tomado para predicar, a partir del versículo 3 termina la infancia de Jesús. Según el relato de Lucas 3 versículo 21 en adelante, se nos presenta el episodio del bautismo de Jesús en el río Jordán, oficiado por Juan el Bautista. Y cuando Jesús es bautizado, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma. Pero en el capítulo 4, el mismo Espíritu que desciende sobre Jesús llena a Jesús. Y en el mismo capítulo 4, versículo 14, Jesús desciende a Galilea en el poder del Espíritu que había descendido sobre él y que lo había llenado. Y esto representa un orden
en el cual la vida del creyente debe ir progresando. El Espíritu descendió. Esto tiene que ver con el sello del Espíritu en todo aquel que ha creído. Esto debió ya ocurrir en todo el que profesa ser cristiano. Pues la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y a esta entrada se le llama el sello del Espíritu, que no es más que el distintivo de que usted es salvo. Es la identidad espiritual que le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios, y le da testimonio a los que le conocen y a los que le rodean a través del fruto que expresa la naturaleza del Hijo de Dios. Pero luego entra una segunda fase, y esta hay que procurarla. El Señor dijo en una ocasión: mi Padre le dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Para esto debe haber un interés expresado en una vida de oración inquebrantable. Es el anhelo de que el Espíritu que nos ha sellado ahora nos selle o nos bautice para ser empoderados por Él, y así no solamente ser beneficiarios de la salvación, sino testigos de la salvación. Para ser testigo de la salvación hay que pasar del sello a la llenura del Espíritu. Pero es posible ser lleno del Espíritu y no evidenciar tal llenura. Por eso Jesús mostró un tercer nivel, que es el que precede la llenura del Espíritu, y empezó a caminar en el poder del Espíritu. Sorprendentemente, a partir de ahí, del verso 14 del capítulo 4 de Lucas, cuando usted ve la narrativa del Evangelio, empiezan a ocurrir una serie de episodios caracterizados por sanidades, liberaciones, provisiones, alboroto en las ciudades, y el reino de Dios se estaba manifestando. Pero en esta ocasión Jesús está predicando el evangelio del reino como entrada de este reino, y cuando lo está predicando, dice aquí que la multitud que le rodeaba se agolpaba sobre él. Lo que quiere decir es que la gente le iba encima a Jesús. Pero hay un detalle aquí en la narración, y dice: ¿para qué la gente le iba encima a Jesús? Aquí dice la palabra que era para oír la palabra del Señor. Esta multitud tenía hambre, y no era hambre de panes y peces, era hambre de escuchar la palabra del Señor. El mismo Jesús, que ahora tenía un público hambriento por la palabra, había tenido en otros escenarios un público apático de la palabra. Y de acuerdo a la actitud del público que rodeaba el mensaje de Jesús, era lo que el mensaje producía. Por eso, cuando estuvo en la ciudad Nazaret, que le vio crecer, Jesús fue con la intención de hacer algo en aquel lugar. Pero la Biblia enseña que había una condición de incredulidad en la gente, y Jesús fue impedido, no por falta de poder, sino por falta de fe en la gente que estaba en aquel lugar. Pero en esta ocasión el público tenía hambre, y todo predicador que está acá, todo el que ministra algo del Señor, siempre se va a encontrar con estos dos públicos. Ahora, yo creo que el público que está en esta noche es el mismo público que Jesús encontró en esta ocasión. Amén. Amén. Por tanto, al Jesús ver el hambre de este público, Jesús tuvo que concluir la misión del evangelio del reino. Pero cuando Jesús vio la incomodidad que le producía tener la multitud encima, entendió que debía usar un recurso para poder concluir el mensaje. Y mirando a su alrededor, vio unas barcas que estaban en la orilla del mar de Galilea. Estas barcas estaban en la fase final de una noche de pesca. Estaban lavando las redes. Era el último paso para despedirse de una jornada pesquera. Mientras ellos estaban lavando las redes, había una condición en ellos, y lo vimos según leímos.
era una condición de fracaso. A pesar de que los que estaban ahí, especialmente Pedro, tener gran experiencia en la pesca, tener gran conocimiento de ese lago de Galilea, en esta ocasión no habían conseguido ningún resultado. El fracaso caracterizaba la pesca de esa noche. Y en medio de esa condición de fracaso, lo que Pedro más necesitaba, y usted y yo de seguro lo hubiésemos deseado también, era que Jesús le ayudara y le proveyera algo a esa barca que no había logrado nada. Pero sorprendentemente, antes de Jesús darle algo a la barca, le demandó algo a la barca. Se lo voy a repetir. Antes de Jesús darle algo a la barca necesitada, le demandó algo a la barca que estaba necesitada. Jesús le dijo primero: préstame tu barca, porque quiero usarla para los asuntos del reino. Y como quien se lo dijo sin palabra, le dijo: y después que yo use tu barca en el reino de Dios, yo atenderé la necesidad que tiene tu barca. Y resalto esto para corregir un mal concepto que nosotros tenemos a la hora de acercarnos a Dios. Casi todos nosotros, cristianos y no cristianos, pretendemos usar a Dios como un benefactor, como aquel que hace cosas buenas, y no nos equivocamos. Ciertamente Dios es bueno, y toda buena dádiva desciende de Él, del Padre de las luces. Pero el asunto es que la Biblia está llena de las bondades de Dios, pero también de las demandas de Dios. De hecho, a la hora de nosotros estudiar la Biblia, solemos cortar los versículos y tomar para nosotros la parte del beneficio y dejarle a Dios la parte del compromiso. Pero en esta ocasión Jesús nos está dando una enseñanza, especialmente a gente no cristiana que hay en este lugar, que suele acercarse a Dios para que Dios le dé algo. Este año 2020 Dios quiere algo de ti, y lo que Dios quiere es que usted le preste su barca, porque su barca fracasada Dios la quiere usar para tener éxito en los asuntos del reino. En otras palabras, ven y sírveme. Sirve a mi reino. Ven que te llamo a mi reino. Aunque en tu profesión has fracasado, aunque en tu familia has fracasado, aunque en la vida has fracasado y estás en la orilla como Pedro, te llamo al reino en esta noche. Entrégame tu fracaso y lo convertiré en éxito en mi reino. Jesús llamó una barca fracasada y la prosperó en su reino, predicando el evangelio. Pero como Jesús todo lo que usa lo honra. Se lo voy a repetir. Como Jesús todo lo que usa lo honra. Por eso todo el que sirve a Dios le honra sirviéndolo, y por tanto Dios le remunera con honra para atrás. Por tal razón, luego de Jesús, entiende el orden de la historia, luego de Jesús usar la barca, entonces le dijo a Pedro: ahora voy contigo, apártate de la orilla y dale para adentro de nuevo, porque vas a volver a echar la red para pescar. Entienda un detalle. El momento en el que Jesús le estaba diciendo a Pedro que vaya de nuevo a tirar la red, no era el mejor momento. El mejor momento era la noche donde Pedro había fracasado. Pero Jesús lo está mandando a triunfar en el peor momento, bajo las peores circunstancias. Y algo más poderoso, Jesús lo está mandando a triunfar, lo está mandando a intentarlo en el mismo lugar donde había fracasado. Jesús no condenó ni criticó el lago porque no había producido en los intentos de Pedro, porque Jesús es experto reclutando lo que otros descalifican y haciendo que usted prospere en el mismo lugar donde usted había fracasado.
Por eso cuidadito con las pensiones en el propósito de Dios. Gente que se autopensiona y dice: ya yo no voy más. Gente que dice: ya no lo voy a intentar de nuevo. A lo mejor la noche de Pedro, donde lo intentó y fracasó, puede representar el 2019, donde tanto lo intentaste, donde tanto lo intentaste y fracasaste. Y a lo mejor la mañana de Pedro, el nuevo día de Pedro, puede representar el nuevo año para nosotros que estamos aquí, donde el Señor dice: en este nuevo año, inténtalo de nuevo. A lo mejor pensaste que tu problema era de estrategia y tienes que cambiar la estrategia. Pero Dios te dice: no, el problema tuyo no fue la estrategia. El problema tuyo es que lo hiciste en tu capacidad, pero ahora lo harás en mi nombre. Pedro fracasó en su capacidad, y ahorita usted va a saber por qué era necesario que Pedro fracasara. Pero ahora Jesús le está diciendo: soy yo que te estoy diciendo que lances la red. Por eso Pedro nos muestra un creyente desequilibrado. Pero en ese desequilibrio, Pedro tenía cosas malas, pero también tenía cosas buenas. Y Jesús dijo: al árbol que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Podrás ser desequilibrado y tener errores, pero si hay virtud alguna en ti, Dios seguirá trabajando contigo. Así que Jesús le dijo a Pedro: lanza la red. Y Pedro se ubicó en su experiencia de fracaso y le dijo: Señor, toda la noche lo hicimos ahí y nada logramos pescar, no tuvimos resultado. Pero aquí viene Pedro con la fe: pero en tu palabra lo volveré a intentar. En otras palabras, ahora no lo haré en mi nombre, no lo haré en mi capacidad y mi experiencia, lo haré en tu nombre. Y cuando Pedro tiró la red, surgió un milagro de provisión. Y la barca, que no tenía nada, ahora estaba estrecha, por lo tanto que había logrado, no por su capacidad, sino por el nombre de aquel en quien lo hizo. Ahora le desato por qué era necesario que Pedro fracase y por qué ha sido necesario que algunos de nosotros fracasemos en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque al Pedro fracasar la noche entera, cuando vio el resultado de la gran pesca, no se lo atribuyó a su capacidad, porque él sabía de memoria que recientemente en su capacidad fracasó la noche entera. Por tal razón, cuando Pedro vio el milagro, no terminó de pie, sino que terminó de rodillas. Y es exactamente la necesidad de que algunos fracasos toquen nuestras vidas, para cuando veamos el éxito de la gloria de Dios, no terminemos de pie, sino que terminemos de rodillas, reconociendo que lo que acabamos de ver no fue por mi capacidad, no fue por mi sabiduría, no fue por mi oración, no fue por mi ayuno, fue por pura gracia. Entonces Pedro termina de rodillas y Pedro dice unas palabras con las que yo termino en esta noche. Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Suena simple, pero ese es uno de los principios fundamentales para que el reino de Dios entre a una vida. Sin esto que hizo Pedro, no puede el reino llegar a una vida, aunque se le declare el reino. Lo que Pedro acaba de decir es lo que la Biblia enseña como la doctrina del arrepentimiento. Dos cosas. Cuando Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, no es por rechazo, es por indignidad. Pedro se considera indigno del Señor. Segundo, Pedro dice que soy pecador. Pedro está reconociendo: yo soy un hombre pecador.
Por tal razón, hasta que una persona no reconoce que es pecador y que es culpable del juicio de Dios, hasta que una persona no entiende que esto no se merece, sino que esto se agradece, el reino de Dios no le visita. Y con esto quiero responder una interrogante que es posible que esté metida en la mente de alguien que me esté escuchando. Y ya termino. La gente a veces se pregunta, y algunos cristianos también, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué muere tanta gente inocente? ¿Por qué tanta gente con hambre? ¿Por qué hay países que botan la comida, pero hay otros que se comen unos a otros? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? Que maten gente inocente. Y nos preguntamos, y ese interrogante nos visita, y es un peligro, porque te puede llevar a cuestionar a Dios, te puede llevar a la soberbia y a la necedad. Y esta gran pregunta que el mundo siempre se ha hecho, se respondió en la cruz del Calvario, cuando Jesús, en medio de dos ladrones, es vociferado por uno y reconocido por otro. Y uno empieza a ofender a Jesús, pero el otro le dice: tú y yo estamos recibiendo lo que justamente, justicia, merece nuestros hechos, pero este no ha hecho nada malo. Ahí está la respuesta a lo que usted se pregunta de por qué Dios permite eso. Es que el mundo está recibiendo lo que se merece. Yo sé que le ofende porque habla de usted como ser humano, pero es la verdad. Y la verdad, hay momentos que ofende para sanar. El mundo está viviendo lo que se merece, porque lo que justamente merece el pecado es lo que el mundo está viviendo. En la justicia Dios da lo que se merece, pero en la gracia Dios da lo que usted no se merece. Por eso se le llama regalo, dádiva, no venta. Y cuando este ladrón reconoció la culpa universal, entonces dijo algo que algunos no han logrado descifrar, pero él le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Suena impresionante, pero usted ha analizado esa declaración. Usted escuchó qué fue lo que él dijo: cuando vuelvas. Hermano, él tenía a Jesús al lado, próximo a morir. Al él decir: Jesús, cuando vuelvas en tu reino, ¿sabe lo que él le estaba diciendo? Yo creo que tú eres Dios, porque yo creo que tú vas a morir y al tercer día vas a resucitar. Yo creo que tú volverás a la diestra del Padre y que un día volverás. En esa palabra le estaba diciendo todo eso, porque si le dijo cuando vuelva, era porque él estaba convencido de que el que tenía al lado iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender, iba a regresar. Por eso le dice: acuérdate de mí. Jesús le responde: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y termino con Pedro. Pedro se sintió culpable y reconoció que era un pecador. Pero qué maravilloso es el amor de Dios, que cuando el pecador reconoce que es pecador, Dios no lo rechaza, sino que le abre los brazos. Por eso Jesús, en vez de condenar a Pedro y decirle: sí, eso es lo que eres, vete para el infierno, como un evangelio que anda por ahí, Jesús le dijo: no temas. Eso era lo que yo esperaba, que tú te humillaras delante de mí. Por cuanto te has humillado, así como usé tu barca, te usaré a ti. Y aunque has fracasado en tu profesión, prosperarás en mi reino, porque serás pescador de hombres. Y
toda Israel conocerá el reino de Dios a través de un hombre del burgo. Te convertiré en mi instrumento y sabrán los reyes de Roma que el reino de Dios entra por los viles humildes de corazón. Y así ocurrió, y Pedro soltó las redes y empezó a seguir al Señor. Si en esta noche nos quedamos en la atmósfera del mover del Espíritu, pero la simiente de Cristo no se le mete adentro al pecador, pues el reino habrá quedado en el evento y no se habrá ido a casa con hombres y mujeres arrepentidos. Necesitamos que el reino de Dios venga a la gente. Y esta palabra sabe que tiene dueño en este estadio. Gente fracasada que está aquí. Gente que ha fracasado en la vida. Gente que ha fracasado en el matrimonio. Gente que ha fracasado en los negocios. Gente que ha fracasado en los estudios. Gente que ha fracasado en el deporte. Gente que ha fracasado en el ministerio. Era necesario que fracasara, porque lo que haré de aquí en adelante contigo será tan grande que tendrás que terminar de rodillas. Quiero que se ponga de pie. El fracaso lo que hizo fue quebrar tu orgullo, porque tú decías que sabías demasiado, porque dijiste palabra que creíste que yo no la tomé en cuenta, pero te oí cuando dijiste que ibas a ser el mejor y olí orgullo en esa declaración. Por eso permití tu fracaso, porque creíste que todo lo ibas a resolver tú y que todo iba a salir por tu cuenta. Pues te acabo de demostrar que en la vida no has podido hacer lo que quisiste, pero ahora te agarro en la orilla de tu fracaso y te digo: boga mar adentro y vuelve a tirar la red. Esta vez no será tu capacidad, esta vez será mi nombre, será mi gracia. Hay un fracasado aquí listo para ver la intervención de Dios. Hay un fracasado aquí listo para ver la gloria de Dios. Mire, le voy a dar un testimonio de predicador que no todo el mundo se atreve a dar, pero yo se lo voy a dar. Mire, a veces la gente ve al predicador o al instrumento de Dios y la gente deja su mirada en el instrumento por lo que Dios hace a través del instrumento. Pero le voy a decir un secreto: a veces el mayor uso que Dios le ha dado a instrumentos, lo digo por mi propia experiencia, ha sido en sus peores momentos de oración, ha sido en sus peores momentos espirituales, y una vez se cuestiona y dice: Señor, pero ¿cómo me usaste si yo no soy digno, si ni siquiera oré bien anoche? Y el Señor te dice: eso es lo que necesito, que tú reconozcas que eres indigno, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bienvenido al grupo de los fracasados. Por predicar no soy un superhéroe, soy un fracasado que alcanzó gracia delante de Dios. Aquí hay gente que el fracaso les ha hecho descalificarse. No te descalifique, porque Dios trabaja con fracasados. Si no, pregúntaselo a David, que en la cueva de Adulán agarró a todos los fracasados, a todos los endeudados, y con ese grupo de fracasados formó el ejército más poderoso que pasó por la tierra. Si no, pregúntale a Jesús, que agarró fracasados como Pedro y lo agarró y los levantó y los convirtió en los hombres más usados de la tierra. Veo que el
Espíritu está ministrando la parte emocional en esta hora. La parte emocional de gente aquí está siendo trabajada. Gente que tiene problemas de estima y tiene una consideración muy baja de ellos mismos. Gente que entienden que no pueden porque el fracaso del 2019 los ha traumado y están frustrados y entienden que no lo van a volver a intentar porque tienen miedo al fracaso. Pues Dios te dice: vuélvalo a intentar, porque esta vez será distinto. Siento el espíritu de alguien vibrando ante lo que Dios le está diciendo. Siento el espíritu de alguien vibrando ante lo que Dios le está diciendo. Te estoy hablando en tu fracaso. En tu fracaso te habla el reino. Y a ti que no eres cristiano, a ti que no eres cristiana, el Señor te dice: préstame tu barca, préstame tu barca, préstame tu barca. Y la voy a usar para predicar el evangelio. Préstame tu barca y la voy a usar para el ministerio. Y después de usar tu barca, llenaré los vacíos de tu barca. Llenaré los vacíos de tu barca. Amigos que están aquí, que vinieron a buscar algo del Señor, te tengo una buena noticia. Dios también vino a buscar algo de ti. Viniste a buscar algo del Señor, pero el Señor vino a buscar algo de ti. Y lo que el Señor vino a buscar de ti es tu vida, porque tu vida es la barca que Dios va a usar. Tu vida es la barca que Dios va a usar. Y todos aquellos que quieren prestarle su barca al Señor, yo quiero que corra aquí delante, que ya terminamos. Corra aquí delante todo aquel que le quiere prestar su barca al Señor y dedicarla al servicio del Señor, para que el Señor la use en su reino. Sí, ahí en tu orilla Dios quiere usar tu barca. Sí, ahí en tu fracaso Dios quiere usar tu barca. Dios quiere usar tu barca. Yo quiero que en un momento los pastores se acerquen, por favor. Quiero que los pastores se acerquen y hagan en forma de un grupo. En un lado puede ser a mi derecha. Por favor, pastores, un momento. Pastores que están aquí, quiero que se acerquen, por favor, a mi derecha. Pueden hacer un grupo ahí. La joven del niño puede pasar también. La gente que hoy le va a prestar su barca al Señor, quiero que corra aquí delante. Gente que no es cristiana y le quiere prestar su vida al Señor, para que el Señor la use para los asuntos de su reino. Corra aquí delante, por favor. Corra, corra, corra. El año 2019 fue el año de los intentos fracasados, pero el año 2020 es año de intentos exitosos, porque no será tu capacidad, será la gracia de Dios. Y Dios te demostrará que donde tu capacidad falló, la gracia de Dios prospera. Dios te lo va a demostrar, para que caigas de rodillas y reconozca que no eres tú, es Él. Tengo una palabra particular para una clase de gente que hay aquí. Ellos no son muchos, pero están aquí. Son empresarios, emprendedores en los negocios, microempresarios que tienen visión de proyectos, que tienen visión de emprender negocios, de montar su propio negocio, de dejar de ser un empleado para ser un patrocinador del reino y para sustentar su familia y para echar adelante el sueño que tiene en esta tierra. Esa gente empresaria que está aquí, sí, de ti se acordó Dios hoy, porque fracasaste en el año 2019. Fue tu peor año empresarial. Las deudas te arroparon y casi te tragan la fe, porque te golpearon fuerte. Con buenas intenciones hiciste negocio para tratar de echar para adelante el negocio, pero te salieron mal las cosas. Los planes no salieron
responsabilidad. No es tu licenciatura en administración de empresa. Es mi gracia que hará prosperar tu negocio. Es mi gracia que hará prosperar tu empresa, para que cuando terminen tu inventario y veas la tanta ganancia, no termines de pie frente al título, sino de rodillas frente al Dios de tu provisión. Quiero que me levanten la mano esos empresarios que están aquí. Escuchen. Esos empresarios que están aquí, levánteme la mano. Pastores también, levánteme la mano. Levánteme la mano los empresarios que están aquí. Pongo señal sobre ustedes que este año 2020 volverán a lanzarse, volverán a hacer un intento. Y esta vez, escúchalo, esta vez será tanto el resultado que así como Pedro llamó otras barcas, tendrás que darle capital a tu esposa para la idea que ella te presentó. Tendrás que darle capital a tu hijo para la idea que te presentó de negocio, porque será tanta la abundancia. Y prepárate, porque te preguntarán la clave. Se acercarán otros fracasados a ti y te preguntarán: ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde conseguiste esa tasa tan económica? Te preguntarán: ¿quién te metió la mano? Y Dios es que los va a traer. Cuando lleguen esos fracasados, recíbelo en tu oficina y revélale el secreto. Revélale: no fue mi capacidad, fue la gracia de Dios. ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Prepárate! La red empresarial. La red empresarial. La red empresarial. Y escuchen bien. Aunque muchos murmuran, la atención a la parte empresarial y económica son los mismos que luego andan solicitando patrocinio, pero entonces critican cuando esa área se atiende. Estos hombres tienen corazones generosos y por eso Dios les dio ideas de negocio, porque no solamente recibirán su sustento, sino que también serán proveedores de Dios, instrumentos para provisión. Y escuchen bien, hombres y mujeres de negocio, Dios lo va a levantar a ustedes y sus negocios serán como una luz. Sus negocios serán como una luz. Y no te sorprenda, porque a algunos de ustedes se le pararán comerciantes hechiceros. ¡Epa! Hay un negocio poderoso que tiene el orgullo de decir que nadie compite con él, que todo el que se le mete adelante lo aplasta, porque depende de un altar. Tiene tremendo altar de brujería, pero escúchalo bien: levantaré tu pequeño negocio, lo levantaré y lo prosperaré, y daré testimonio de quién sois. Es que el nombre de Jesús, es que el nombre de Jesús. Padre, yo tomo este niño ante este estadio y lo levanto delante de ti. Consagro a ti su vida, consagro a ti su salud, consagro a ti su alma, su espíritu y su cuerpo. Señor, que no ande en consejos de malo, que en silla de escarnecedores no se siente, sino que en tu ley sea su delicia, y de día y de noche medite en ti. Que sea como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que dé su fruto y sus hojas no caigan. Y con él declaro sobre sus padres que se repara su relación matrimonial, que se sana su relación,
y que este niño crecerá en el conocimiento de ti. Y que así como lo cargo en este estadio, así será cargado por tu gracia y tu espíritu para predicar tu evangelio a multitudes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dos cosas y termino. Quiero que todos los que pasaron para prestarle la barca a Jesús, quiero que levanten su mano derecha. Segundo, oro por los pastores. Primero, oro por los que vinieron a prestarle su barca a Jesús. Levanten su mano derecha, por favor, y digan conmigo: Jesús, creo en tu visitación y en tu llamado. Por eso hoy rindo a ti mi vida, reconociendo como Pedro que soy pecador y que no soy digno de ti. Pero tu gracia hoy me alcanza y yo pongo mi vida a tus pies para que tú la uses para tu reino. Perdóname por acercarme a ti solo para pedirte, pero hoy no vengo a pedirte, hoy vengo a darte lo que tú me estás pidiendo. Te entrego mi vida al ministerio. Hay resistencias que empiezan a caer. Hay resistencias que empiezan a caer. Gente que le estaba poniendo resistencia a Dios para el llamado ministerial. Gente que le estaba poniendo excusa a Dios para el llamado ministerial. Esa resistencia empieza a caer, porque la fuerza persuasiva del Espíritu del Señor atrapa tu corazón y lo hace arder por el llamado que hace rato Dios te está haciendo. Te consagro al ministerio, te consagro al reino, te consagro al llamado en el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús. Dos, oro por los pastores. Pastores que acabamos de empezar un nuevo ciclo de tiempo llamado 2020. Hoy venimos a las primicias. Yo sé que hay estrategias que no funcionaron. Yo sé que hay métodos que fracasaron. Pero Dios te llama a entrar en su reposo. Abandona el estrés y la ansiedad. No te quiero estresado en el ministerio, te quiero descansado. No te confundas, no te quiero vago, te quiero descansado. Te quiero confiado. Te quiero haciendo las cosas en mi fuerza, porque hacerle en las tuyas te ha desgastado. Has hecho diligencia en tu fuerza. Sé que tiene buena intención, pero no puedo permitir que tu fuerza logre algo, porque la vanagloria te podrá atrapar. Necesito que mi fuerza obre, pero en tu debilidad, porque al final debes darme la gloria. Por eso hoy, pastores, junto a ustedes, yo me pongo de rodillas como pastor y entregamos nuestras intenciones y nuestra fe. Entregamos nuestra visión al reino de Dios, para que no sea nuestra visión, sino la visión de Dios sobre nuestras congregaciones. Para que no sea nuestra fuerza y nuestra capacidad, sino la fuerza y la gracia del Señor. Señor, terminamos como Pedro terminó. Lo que necesitamos es tu ayuda. Lo que necesitamos es tu gracia. Perdona nuestra jactancia de estar haciendo declaraciones prepotentes, supuestamente en tu poder. Hoy decimos, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, haremos tal o cual cosa, Señor, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. No es nuestra iglesia, Señor, es tu iglesia. Perdónanos por a veces creer que es nuestra. Perdónanos por a veces asumir una jefatura en la congregación. Es tu iglesia, Señor. Perdónanos por pretender ser más celoso que tú e impacientarnos y por impulso maltratar la iglesia que compraste a precio de sangre. Perdónanos por cambiar el mensaje de tu palabra por nuestros desahogos. Perdónanos por, en vez de llevar tu amor, llevar nuestro dolor al púlpito.
Padre, tu siervo, los pastores de Asua, se vuelven a ti, Señor. Y tomamos la actitud de Pedro y reconocemos que fracasamos la noche entera, pero ahora no lo haremos en nuestro nombre, lo haremos en tu nombre. Y cuando veamos el resultado, quedaremos de rodillas y te diremos: Señor, apártate, porque no merecemos lo que estamos viendo en el ministerio. Y tú dirás: no temas, solo quería que te humillaras. Gracias, Señor. Aquí está la iglesia de Asua representada. Levanta la unidad de tu iglesia en Asua. Levanta el compañerismo, Señor. Destruye la competencia ministerial. Destruye el celo y la arrogancia, Señor. Y haz tu pueblo uno, no solo el 1 de enero, sino el año entero, Señor. Vuelve la fraternidad a tu iglesia y trae la visión de tu reino, que no es mediocre sino excelente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siento por el Espíritu de Dios que pastores han sido descargados en este clamor. Aquí hay pastores que tenían carga y ellos lo saben. Tenían carga y Dios tenía algo especial para ti, pastor, porque quería renovarte hoy y darte dirección. Así que camina, mi siervo y mi sierva, guía el pueblo que te encomendé como fiel administrador, y el pastor de los pastores te honrará en aquel día. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por usarme como un complemento de lo demás que has hecho en esta noche. Atribuyo a ti gloria y honra y digo gracias, rogando que todo lo que has hecho en cada parte dé el fruto de tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor y un abrazo para todos. Amén.